Desde 1976, México atravesó una serie de crisis que evidenciaron la decadencia de su Estado. Políticas fallidas, represión social, violencia estructural, corrupción, crisis económicas y una creciente desconfianza ciudadana. Este documental explora los sucesos clave que durante más de 4 décadas fueron debilitando las instituciones, los derechos y las esperanzas de millones. Nos adentraremos en las áreas políticas, sociales, económicas, laborales, estudiantiles e internacionales, para comprender cómo llegamos a este punto crítico como país. Esta es la historia de una decadencia construida sexenio tras sexenio, pero también de resistencia, protesta y memoria. En 1976, José López Portillo asumió la presidencia en medio de una crisis económica que intentó resolver con la promesa de administrar la abundancia petrolera. Pero esa abundancia nunca llegó. Lo que cimentó fue la deuda externa, la inflación y la dependencia del petróleo. El colapso se hizo evidente en 1982, cuando el gobierno decidió nacionalizar la banca ante la fuga masiva de capitales. Esta medida, lejos de tranquilizar al país, provocó pánico financiero y una transición hacia un modelo neoliberal impuesto bajo presión del Fondo Monetario Internacional. Fue entonces cuando Miguel de la Madrid, al asumir el poder, respondió con una frase breve pero contundente, que contrastaba con la de su antecesor: "Recibo un país en crisis". Con estas palabras, de la Madrid no solo describía la situación real del país, sino que marcaba un distanciamiento claro respecto al gobierno anterior, lo que dio inicio a una nueva etapa en la política mexicana. Al enfrentar una profunda crisis económica, implementó una serie de medidas para estabilizar al país, redujo el gasto público mediante una estricta política de austeridad, renegoció la deuda externa y lanzó un programa de estabilización para controlar la inflación. Además, inició la privatización de las empresas paraestatales y promovió la apertura comercial, sentando las bases del libre comercio en México. También impulsó la llamada renovación moral, con el objetivo de combatir la corrupción y recuperar la confianza en las instituciones. En ese mismo año se aplicaron recortes, congelamiento salarial y medidas que afectaron directamente a los trabajadores. El movimiento obrero se debilitaba, mientras el estudiantado mantenía viva la protesta. Desde 1978, jóvenes del IPN se organizaron en defensa de su autonomía y el rechazo a cambios autoritarios en los planes de estudio. En 1985, un sismo de magnitud 8.1 golpeó la Ciudad de México. La inacción del gobierno contrastó con la solidaridad ciudadana. Eso fue un punto de inflexión para una sociedad que comenzaba a darse cuenta de que el Estado no siempre estaba ahí para protegerla. La década cerró con la elección presidencial de 1988, la famosa caída del sistema. Durante el conteo de votos, dejó fuera a Cuauhtémoc Cárdenas y colocó a Carlos Salinas en el poder. Entre acusaciones de fraude, la credibilidad institucional ya estaba fracturada. Carlos Salinas de Gortari tomó el poder entre protestas. Durante su mandato se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Pero ese mismo día, en Chiapas, el EZLN se alzó en armas denunciando el abandono del México indígena y campesino. Unos meses después, el país fue sacudido por el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del PRI, en Lomas Taurinas. Poco después, su cuñado, el influyente político Francisco Ruz Maceu, fue también asesinado. Los crímenes revelaron una lucha de poder interna en el partido que gobernaba desde hacía décadas. En medio de esa descomposición política, la economía también colapsó. A finales de 1994 estalló la crisis conocida como el efecto tequila, provocada por la sobrevaloración del peso y la fuga de capitales. El país fue rescatado por un paquete financiero de Estados Unidos, confirmando su dependencia estructural. En los años siguientes, la violencia se intensificó. El 28 de julio de 1995, policías estatales asesinaron a 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero. Y en diciembre de 1997, 45 indígenas itzoceles fueron masacrados mientras grababan en la iglesia de Actel, Chiapas. Estos hechos mostraron que la violencia no era solo criminal, sino también institucional. Mientras el país enfrentaba escándalos políticos y violencia, el modelo laboral seguía transformándose. En 1997, el sistema de pensiones del IMSS se fue reformado, se abandonó el modelo solidario y se instalaron cuentas individuales manejadas por las AFORES, debilitando la seguridad social. Ese mismo año, estudiantes de las normales rurales protestaron por reducción de materias pedagógicas y recortes presupuestales. Las universidades seguían siendo bastiones de resistencia. En 1999, una huelga en UNAM se extendió por más de 9 meses en rechazo del cobro de cuotas. La protesta fue reprimida por la Policía Federal.
En el año 2000 parecía marcar un cambio por primera vez. El PRI perdía la presidencia. Vicente Fox del PAN asumía el poder entre expectativas de una nueva etapa democrática. Por esa promesa, pronto se desvaneció. Las viejas estructuras no desaparecieron. En 2006, tras una elección cerrada y conflictiva, Felipe Calderón fue declarado ganador. Andrés Manuel López Obrador denunció fraude y encabezó manifestaciones masivas, incluido el bloqueo de Paseo de la Reforma. En respuesta, Calderón declaró la guerra al narcotráfico. El país entró en una nueva etapa de militarización y violencia generalizada. La guerra contra el narco desató una ola de muerte y terror. Entre 2006 y 2012, las cifras de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados alcanzaron niveles alarmantes. El Estado parecía perder el control de sus territorios. En 2008, la crisis financiera global afectó severamente el país. El PIB cayó, se perdieron miles de empleos y la pobreza aumentó. Al año siguiente, en 2009, la pandemia de influenza H1N1 paralizó la clave como el turismo y la economía no lograba recuperarse. En ese mismo año, Felipe Calderón decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro, dejando sin empleo a más de 44,000 trabajadores. Fue uno de los golpes más duros al sindicalismo independiente. En 2012, el PRI regresó al poder con Enrique Peña Nieto. Su gobierno firmó el Pacto por México e impulsó una serie de reformas estructurales. Las más polémicas fueron la educativa, la energética y la laboral. La reforma laboral permitió y normalizó el outsourcing, precarizando el empleo. La energética prometía el crecimiento, pero endeudó a Pemex y no generó beneficios visibles. En ese año también nació el movimiento #YoSoy132, encabezado por estudiantes que exigían transparencia electoral y medios de comunicación imparciales. En 2014, México vivió uno de sus episodios más oscuros, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala. Reveló una red de complicidad entre autoridades, crimen organizado y fuerzas militares. En ese caso, marcó una generación entera. Las universidades públicas y privadas organizaron marchas, paros y manifestaciones. El país entero exigía justicia, pero lo que encontró fue silencio y encubrimiento. En ese mismo año, Andrés Manuel López Obrador fundó Morena, después de años de militancia en el PRI y el PRD. En 2018 logró algo que parecía imposible, ganar la presidencia con el mayor respaldo electoral en décadas. Su propuesta de cuarta transformación incluía austeridad, combate a la corrupción y justicia social. Sin embargo, su estilo centralista y el protagonismo del ejército en tareas civiles despertaron nuevas preocupaciones. A la par, las desapariciones forzaban, continuaban la violencia de género y crecían las universitarias. Alzaban la voz en paros feministas, las instituciones seguían sin dar respuesta. En 2019, una explosión en una toma clandestina de combustible en Tlahualtipán, Hidalgo, dejó 177 muertos. Fue una tragedia que dejó al descubierto la pobreza extrema, el abandono institucional y el riesgo de muchas comunidades de enfrentar cada día para sobrevivir. Un año después, en 2020, la pandemia de COVID-19 provocó una caída del 8.5% en el PIB, una de las peores crisis económicas en la historia reciente del país. México decidió no aplicar paquetes de estímulo fiscal como otros países, lo que dejó a miles sin empleo y obligó al cierre de incontables negocios. Ese mismo año se aprobó la prohibición del outsourcing ilegal y en 2023 se discutió una reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas. Aunque aún sin aprobar, fue vista como un paso en la dirección correcta por gran parte de la sociedad. La inflación, sin embargo, continuó golpeando a las clases bajas, afectando su capacidad de acceder a alimentos y servicios básicos. Y desde el exterior, la guerra en Ucrania en 2022 elevó los precios del petróleo, fertilizantes y granos, impactando directamente la producción agrícola y el costo de vida en México. Esta historia no es solo una lista de tragedias, es también la historia de un país que resistió, de estudiantes que marcharon, de madres que buscaron a sus hijos desaparecidos, de pueblos que se levantaron. En el gobierno de AMLO, 3 obras marcaron su gobierno. El Tren Maya, un ambicioso proyecto ferroviario en el sureste que busca impulsar el turismo y el desarrollo regional. La refinería Dos Bocas en Tabasco, diseñada para lograr autosuficiencia energética, y la cancelación del Laín en Texcoco, un megaproyecto aeroportuario sustituido por el AIFA, con el argumento de corrupción, alto costo y daño ambiental. 3 decisiones que reflejan su visión de un país más soberano, pero no exento de críticas y polémicas. La decadencia del Estado mexicano no fue repentina, fue el resultado de décadas de silencios, de abusos, de omisiones, pero en medio de la oscuridad siempre hubo alguien alzando la voz. Hoy seguimos arrastrando muchas de esas heridas, pero también seguimos de pie, porque en la memoria está la semilla del cambio, y en la verdad el primer paso es la justicia.